What is up? What is up, fam? All right. Ya terminamos el libro de los Hechos en este video. Felicidades, apenas vamos a terminar enero, estamos a nada de terminar enero y ya estás o ya terminaste 2 libros en este año. Felicidades, estoy orgulloso, estamos orgullosos, estamos rompiendo metas este año. Pero ya, en este video vamos a terminar el libro de los Hechos, vamos a dar referencias y te recuerdo, estamos dando referencias y contexto, de lo que estamos leyendo. Así que si aún no haces la lectura del día de hoy, ponle pausa al video. Ya te la sabes, aquí voy a seguir y luego regresa. ¿Por qué? Porque no leemos todo, solamente voy a resaltar ciertas cosas, voy a hacer referencia a ciertas cosas y te voy a dar contexto de ciertas cosas para comprender un poco más lo que estamos leyendo y que no se nos haga tan tedioso, porque seamos sinceros, a veces la Biblia es difícil de entender. Y para eso estamos tú y yo, para comprenderla un poco más entre tú y yo. Así que vamos a comenzar. Hechos 24 al 28, ¿ok? Terminamos el libro de Hechos el día de hoy. Pero bueno, para esto Pablo ya fue arrestado. Para esto Pablo ya lleva más de 2 años en prisión. Y nos narra en realidad los últimos capítulos de la travesía de Pablo, mostrando sus juicios frente a Félix, Festo y el rey de Agripa. Vemos que él apela al César. Muchos discuten que sí fue con César, otros discuten que no fue con César o sea, que se toparon con el César de ese tiempo. Pero la Biblia no lo confirma, pero tampoco lo niega. Pero eso es algo, es una buena referencia, ¿no? Imagínate, Pablo llegó a ese nivel. Vemos que Pablo proclama valientemente el evangelio, enfrentándose a la oposición con fe y con audacia, diciendo: aquí quien manda es Dios, ¿no? Vemos cómo su viaje simboliza cómo el evangelio se mueve desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Eso es Hechos 1:8. Te recuerdo cuál fue esta promesa: que van a ir a Jerusalén, van a ir a tal y hasta los confines de la tierra difundiendo el evangelio de Dios. Aquí vemos cómo eso es completado, cómo eso se cumple. Y vemos cómo en realidad el libro de Hechos termina de una manera inesperada y abrupta, o sea, recordándonos que la misión continúa hoy a través de nosotros. Entonces no vamos a ver un fin como tal al libro de Hechos, un fin que todos queremos una conclusión. ¿Por qué? Porque la meta es de que, oye, nosotros seguimos, nosotros hoy tenemos que seguir continuando difundiendo el evangelio, porque esa es la gran comisión tuya y mía: ir y hacer discípulos a todas partes. Eso es lo que queremos acá en Culiacán. Queremos ir a todos los lugares y hablar del evangelio. Pero bueno, vamos a entrar de lleno, capítulo 24. Para esto Pablo nuevamente ya está arrestado. Pero vemos cómo describen a Pablo. Me da bastante curiosidad y me hace referencia a lo siguiente. Dice, verso 5: hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es una cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Ok, me fascina cómo describen a Pablo. Lo describen como un provocador, lo describen como un alborotador. Te recuerdo, la palabra de Dios provoca, la palabra de Dios alborota algo en nosotros, que nos urge a cambiar algo en nosotros, no por normas, no por leyes, no por obligación, sino porque la misma palabra provoca algo en nosotros, provoca un cambio, provoca algo bueno, alborota algo en nosotros de llevarnos de mejor
a mejor. Entonces me fascina cómo describen a Pablo, y espero que en un día así me describan a mí, como un provocador. ¿Por qué? Porque quiero asegurarme de no dar la palabra de Dios, sino de dar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios provoca. También vemos cómo se niegan, a utilizar el término cristiano, que ya era común para ese entonces, y los describen como la secta de los nazarenos. Ok, prácticamente están diciendo lo mismo. Okay, están diciendo, esta secta que está constituida en seguir a Jesús de Nazaret, que significa cristianos, seguidores de Cristo. Pero bueno, también en el capítulo 24 vemos que Pablo es presentado ante ciertas personas importantes, ciertos oficiales ya romanos. O sea, esto ya no es con los judíos, ya son con los romanos. Vemos que es presentado ante un concilio romano, ante personas de poder y autoridad en ese tiempo. Y vemos que lleva más de 2 años en prisión. Te voy a leer rápidamente el capítulo 26. Dice: también esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que él mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Pasaron 2 años, así que Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Entonces ahí nos dice que Pablo estaba en prisión por 2 años. Vemos en el capítulo 25, vemos que Pablo confiesa ser un romano y apela al César. Vemos la apelación de Pablo a César. Eso lo vamos a ver en el versículo 11. Y Josh, ¿esto qué tiene que ver? Este contexto, ¿a qué nos lleva? Bueno, vemos que Pablo aprovecha su ciudadanía romana. Pablo pide un juicio en Roma, asegurando que el evangelio llegue al corazón del imperio romano. Nuevamente, constantemente vamos a ver que Dios no desperdicia ni el tiempo ni ninguna oportunidad para avanzar su agenda, esta agenda del Cordero. Vemos que Pablo utiliza sabiamente diciendo: hey, yo apelo al César porque yo soy romano. Entonces causa un poco de disturbio diciendo: es romano, agarramos a uno de los nuestros, no lo deberíamos de tratar como tal. Pero bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Vemos que su estatus como ciudadano romano y judío le dio acceso e influencia, a personas de influencia, que muchos no tendrían en ese tiempo. Y de hecho, a través de estos capítulos vamos a ver cómo Pablo va de cabeza en cabeza. A capítulos anteriores, recuerda, Pablo es una persona preparada, Pablo es una persona elocuente, Pablo es una persona de influencia, Pablo es una persona que tuvo los mejores estudios como tal. Así que vemos que tiene esta grande oportunidad, incluso en prisión, incluso en opresión, de avanzar el reino de Dios. Y esto que te anima a ti, esto que me anima a mí, que no importa mi circunstancia o situación en la que me encuentre, siempre va a haber oportunidad de avanzar la agenda del Cordero, de avanzar el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha preparado de cierta manera para en cualquier situación proclamar la verdad que encontramos en él. Vemos en el capítulo 24 también que los conflictos legales de Pablo reflejan los conflictos legales de Jesús, mostrándonos su inocencia y las tensiones políticas de la época. ¿Te recuerdas del video del día de ayer que mencionaba este paralelismo entre el ministerio de Jesús y el ministerio de Pablo? Bueno, ¿quién fue ante un juicio injusto con cosas que no se le podían otorgar a esta persona? Jesús. Aquí tenemos nuevamente a Pablo sufriendo prácticamente de lo mismo. Fue una persona que no tenía falta, una persona que no tenía tachas. Vemos en el capítulo 25, ¿sí? Verso 24 dice: después Festo dijo: Rey Agripa y los demás presentes, este hombre a quien todos los judíos
Este es el hombre a quien todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, quieren ver muerto. Pero en mi opinión, él no ha hecho nada que merezca la muerte. Sin embargo, como apeló al emperador, decidí enviarlo a Roma. Ok, vemos que este hombre, todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, lo quieren muerto, pero en mi opinión, él no ha hecho nada que merezca la muerte. Vemos su inocencia, es un paralelismo al ministerio de Jesús. En el capítulo 26 vemos también, me fascina cómo Festo habla de Pablo y le dice algo a Pablo. Esto es meramente algo mío que me gusta resaltar, pero que es bueno. Dice, de repente Festo gritó, Pablo, ¿estás loco? Tanto estudio te ha llevado a la locura. Muestra lo preparado que era Pablo. Era un hombre preparado, era un hombre que sabía lo que hablaba. Y eso me anima a mí a ser una persona preparada. Sé que mi español es terrible, me he dado cuenta a través de estos videos, pero esto también me anima a seguir preparándome de una mejor manera para poder hablar de una mejor manera. Vemos que se cumple Hechos 1:8 al llevar el evangelio a los confines de la tierra. Lo vamos a ver en el verso 28. Dice, Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en el cristiano en tan poco tiempo? Pablo contestó, sea en poco tiempo o en mucho. Le pido a Dios en mi oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Vemos un poco del sarcasmo de Pablo. Vemos en el verso 31 también, nuevamente dicen que era un inocente. Dice, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo, podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Nuevamente vemos el evangelio en Roma, dándonos a entender que Hechos 1:8 se cumple cuando Pablo lleva el mensaje de Jesús al corazón del imperio romano. El capítulo 27, ok, esa es una historia increíble y vemos lo bueno que es Lucas como escritor, como historiador. Nos habla acerca de una historia del naufragio que pasan y vemos lo brillante y lo grandioso que es Lucas a la manera de darnos una descripción detallada, literal detallada de suceso tras suceso. ¿Cómo te das cuenta de esto, Josh? Ok, checa algo. Lucas se da la tarea. Lucas estaba con Pablo. Aquí, ok. Vamos a leer verso 1 del capítulo 27. Cuando llegó el tiempo, zarpamos. Ahí el verbo que está utilizando, ahí el cómo está describiendo esta historia, él se está incluyendo a esta historia. Dice, zarpamos hacia Italia. Es decir, Lucas estaba con Pablo en esta ocasión. Lucas es el escritor de Hechos. Entonces es muy detallado, vemos lo brillante. Pero vemos, imagínate, pasan por un naufragio, el barco se destroza por una gran tormenta. Obviamente Lucas está en esto, pero vemos lo detallado y lo buen historiador que es, porque ve el verso 37. Dice, los 276 que estábamos a bordo. O sea, es una historia increíble que puedes leer detallada. Olvídate La Rosa de Guadalupe. Esta es una novela palomera que te puedes echar. Y de hecho es una historia grandiosa. Porque no solamente el 27, sino el 28 continúa. Vemos que Pablo y Lucas y todos los del barco llegan a ser náufragos a una isla llamada Malta. Y vemos una historia que una víbora le muerde a Pablo, pero no le pasa nada al compa. Se sacude y todos los que estaban presentes piensan que Pablo es un dios y no, o sea, imagínate lo perrón que era este amigo, ¿no? Pero sí, esa es una muy buena historia, el capítulo 28. También vemos que Pablo se queda durante 2 años avanzando el evangelio.
en esta zona que es en Roma, porque ya para esto, a través de los versos, vemos que Pablo llega a Roma, se queda ahí a través de 2 años, pero vemos que no solamente es un náufrago, sino que también lo muerde una víbora, ya lo dije. Pero no le hacen nada y vemos que comienza a hacer milagros, vemos que comienza a imponer manos sobre personas y comienzan a ser sanadas. Vemos que Pablo predica en Roma bajo custodia, es como este tipo de arresto en casa, está arrestado, está siendo vigilado, pero pues está como un hombre libre. Pero, ok, ¿qué verdades puedo aplicar de estos 4 capítulos? Ok, vemos número 1, Dios usa las pruebas para su gloria, ¿verdad? A pesar de años en prisión y oposición constante, la fe y el valor de Pablo abrieron puertas para el evangelio, tanto para el pueblo romano, tanto para el corazón del imperio romano. Vemos que la historia no ha terminado. El final abrupto de Hechos nos recuerda que cada creyente está llamado a continuar la misión de hacer discípulos. ¿Cómo sabes esto? Ok, verso 30 del capítulo 28. Durante 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo, recibía a todos los que visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Así que quiero que sepan, 28, así que quiero que sepan, esta es la salvación de Dios, también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán, es una promesa. Ok, la historia no ha terminado, debemos de seguir compartiendo el evangelio. Número 3, el testimonio fiel en la adversidad. Esto me anima mucho, me anima a que no, aún a pesar de mi adversidad, aún a pesar de mis tormentas, aún a pesar de mi situación, mi fe debe de estar fuerte. La decisión inquebrantable de Pablo nos inspira a ser testigos valientes, incluso en tiempos difíciles. Y número 4, ya para terminar, el evangelio es para todos. Esta promesa en el verso 28 es fascinante, dice: así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Eso es lo que yo creo para Culiacán en esta temporada en la que estoy. Que aún a pesar, a donde quiera que vayamos, los gentiles recibirán la palabra de Dios y serán transformados. Yo creo que todo ciudadano de Culiacán recibirá la palabra de Dios y serán transformados en Dios. En el nombre de Jesús. Eso es todo lo que tengo para ti del libro de Hechos. Felicidades, acabas de terminar un libro más de la Biblia en tan solo un mes. 2 libros. El día de mañana continuamos. Nos vemos. Estoy bien emocionado. Sigue adelante. No sé qué más decirte. Vas muy bien. Nos vemos mañana.